está por ahí. Alguien que me diga quién es. Bruce Lee. Es Bruce Lee, ¿verdad? Este es un personaje pues conocido. Eh, Quizás ahí en la foto no se ve bien, pero por ahí él en una entrevista mmm, mencionó esta frase que se hizo famosa, ¿sí? Eh, dice la frase, vacía tu mente, sé amorfo, moldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé el agua, amigo mío, dice. Eh, Refiriéndose a esta como una filosofía de que el ser humano debería ser como el agua para adaptarse a los cambios que el mundo le propone, ¿no? Por eso dice que, por ejemplo, el agua, cuando nosotros la ponemos en un vaso, pues el agua toma la forma del vaso, ¿no? Si la ponemos en una taza, en una botella, el agua siempre toma la forma del recipiente que la contiene, ¿no? Entonces tiene esa capacidad, ¿no? De adaptarse, de ser moldeable. Y decía este personaje, Bruce Lee, ¿no? Decía, sé como el agua, sé el agua, ¿no? Eh, y el agua, pues, tiene muchas propiedades, muchos beneficios para el ser humano, ¿no? Sin embargo, no siempre es bueno ser como el agua, ¿no? Por aquí, en este sentido, pues sí puede ser algo favorable ser como el agua, ¿no? Como decía Bruce Lee, para adaptarnos a muchas cosas que el mundo que siempre está cambiando nos pone enfrente, ¿no? Pero hoy vamos a aprender que no siempre es bueno ser como el agua. Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 49. Génesis 49. ¿Vale? Les voy a pedir que leamos. Me van a acompañar hoy ustedes a leer Génesis 49. Voy a leerles los primeros versículos de este capítulo, ¿sí? Dice así, Génesis 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Por aquí a Jacob, ustedes recuerdan, él tenía 12 hijos y una hija, y lo reúne porque él en cierta forma sentía que su final pues se acercaba, ¿no? Y él les dice, inspirado por Dios, que se junten, que lo escuchen, porque él les va a decir, pues ahora sí como sus últimas palabras, sus últimas recomendaciones. Y algo importante, dice, les voy a declarar lo que va a pasar con ustedes en el futuro, ¿no? Les digo, obviamente inspirado por Dios, ¿no? Era como una profecía, ¿no? Que, que Dios había puesto por ahí en su mente para declararle eso. Entonces, continúa diciendo el versículo 3. Ah, Rubén, tú eres mi primogénito. Empieza por hablarle a su hijo mayor, ¿no? Que era Rubén. Y
y empieza pues a decirle lo que él, lo que Rubén significa para él, ¿no? Dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Yo creo que si alguien nos dijera esto, ¿no? Nos sentiríamos pues halagados, nos sentiríamos bien, nos sentíamos importantes, ¿no? Aquí Jacob le estaba diciendo a Rubén, a su hijo mayor, que pues él era el primero, ¿no? Si ustedes hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones acerca de lo que significaba ser el primer hijo, ¿no? Hoy en día, pues, no significa mucho, ¿verdad? O sea, comparado con lo que significaba en la antigüedad. Ser el primogénito, quería decir que, por ejemplo, ese hijo iba a ser el heredero, ¿no? De todo lo que poseía el padre cuando éste muriera. Entonces él tenía una posición muy favorable, ¿no? Con respecto a los demás hijos. Él era el heredero, el primogénito, también era el líder, ¿sí? O sea, cuando se trataba de tomar decisiones, pues el primogénito tenía la última palabra, ¿no? O sea, él era el líder al que debían de seguir los demás hijos y toda la familia, ¿no? Este, y también por ahí dice Jacob que Rubén era su fortaleza, ¿no? Esto nos pone a pensar en que siempre el hijo mayor era padres, para ayudarles incluso a guiar, ¿no? A, por ejemplo, sus negocios, a sus mismos hermanos menores. Eh, También, por ejemplo, a estos hijos pues se les daba, ¿no? Esta responsabilidad. Generalmente el hijo mayor pues se le enseñaba, como quien dice, todo el oficio de familia, ¿no? Como para ser el heredero, ¿no? De todos los bienes que él pudiera administrar sabiamente. Entonces, Jacob pues lo está poniendo en su lugar, ¿no? Le está diciendo, mira, tú eres el primogénito, tú eres el heredero, tú eres el líder, tú eres mi mano derecha, tú eres el primero de todos, ¿no? De todos mis hijos. Y pues me imagino que Rubén se sentía orgulloso, ¿no? De lo que le estaba diciendo su padre. Pero este, y fíjense bien lo que dice ahí mismo, pueden buscar en Génesis 49, el versículo 4. Vamos a leer el 4, ¿sí? Sigue diciendo, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Vamos a leerlo hasta ahí. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Estaba poniéndolo en el... Pero por aquí le dice una frase que quizás a lo mejor no podemos entender mucho, porque de hecho es este capítulo donde habla Jacob de sus hijos, pues tiene cierto grado de poesía que a lo mejor en nuestro idioma no tiene a veces mucho sentido, ¿no? Pero cuando Jacob habla acerca de Jacob, perdón, cuando Jacob habla acerca de Rubén, dice el agua. En el idioma original, la palabra que se traduce como impetuoso significa, así literalmente, un desbordante hervor de agua, ¿sí? Así como está esta imagen, ¿no? Como un agua que está desbordando porque ya está hirviendo, ¿sí?
O sea, lo está comparando con esto. Y eso es como un desbordante hervor de agua y no vas a ser ya el primogénito, le está diciendo. ¿Sí? Ya no vas a ser el primero, ya no vas a ser el principal. O sea, como que Rubén primero estaba como muy contento, ¿no? Por el lugar que le correspondía, pero se le cayó la sonrisa, ¿no? Cuando le dices. A veces así nos pasa, ¿no? Cuando alguien anda viendo a nosotros, dice, pero, ¿ya? Pero eres tal cosa también, ¿no? Y si nos caemos del ladrillo donde estábamos, ¿no? Entonces, me parece interesante. Estuve leyendo varias versiones donde, donde menciona, donde menciona este texto y lo traduce de otras maneras para que le quería decir a Rubén, ¿sí? Mira, les voy a leer, por ejemplo, esta versión. Bueno, la que leí ahorita decía eso, ¿no? Eres impetuoso como las aguas. Otra versión dice, eres inestable como las aguas. Las aguas son inestables, ¿no? O sea, siempre están como que en movimiento, no es algo donde nosotros podamos plantar nuestros pies en el agua. No sé, se han subido a un barco, yo no, pero ustedes si se han subido a un barco, sobre todo en un barco pequeño, pues se dan cuenta de que no es estable, ¿no? En el agua, por ejemplo, en el mar. Lo compara con esa inestabilidad, ¿no? Del agua. Ya dijimos impetuoso, sabemos lo que quiere decir impetuoso, por aquí tengo una definición. Es una persona que actúa de forma irreflexiva y precipitada, ¿sí? Una persona que actúa de forma irreflexiva, o sea, no piensa antes de actuar y se precipita, ¿no? O sea, siempre hace las cosas antes de tiempo, fuera de tiempo, ¿no? Se precipita para actuar. También otra versión dice, dice, pues eres como el mar, que no se puede controlar, ¿sí? O sea, el mar nadie lo puede controlar, ¿verdad? Sobre todo cuando está así embravecido, ¿no? Es algo que puede causar terror, ¿no? Al ser humano. Y Jacob está comparando a Rubén, ¿no? Con el mar. Dice, no se puede controlar el mal y tú tampoco te puedes controlar. Dice, eres impetuoso, ya vimos lo que quería decir impetuoso, eres impetuoso como un torrente, ¿sí? Un torrente es por ahí una afluencia de agua. Bueno, en este sentido, hablando del agua, que llega de manera repentina y violenta, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, hay un río seco, ¿no? O aquí nos pasó hace algunos años, ¿se acuerdan? Por ahí por el puente corre el agua, que se supone que va por abajo, pero cuando el agua tiene un curso lo sigue, ¿no? Entonces el torrente es eso que llega de pronto, ¿no? A veces con las lluvias, sobre todo, que aparecen así lluvias muy fuertes de repente, entonces el torrente es esa corriente violenta y repentina que llega, ¿no? Entonces Rubén es comparado con esto, ¿no? Con un torrente violento, repentino, este, y con estas definiciones, ¿quién se identifica con Rubén? ¿No?
irreflexivo, violento, precipitado, incontrolable, ¿sí? Inestable. Luego les voy a leer otra que dice, bueno, esta dice, porque es como un torrente incontenible. Esta última, que hace referencia a la imagen que vimos ahorita, ¿no? Dice, rompiendo con insolencia, no debiste haber hervido como el agua, ¿no? Le dice, o sea, hierves como el agua, le dice. Sí, o sea, tu carácter es así. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que dice Jacob acerca de su primogénito, ¿no? Entonces dice, por esto tú ya no vas a ser el primogénito, tú ya no vas a ser el primero, porque eres una persona entregada a tus emociones y no te controlas, y un líder de la familia no puede ser así, ¿no? Porque pues, los va a llevar a la ruina. Que se usa que se traduce como impetuoso. La raíz de esa palabra se usa en otros versículos. Les voy a pedir que me ayuden a leer a alguien. Veo quién está aquí, a ver. Alguien que me ayude a leer Jueces 9:4. Jueces 9:4. Y alguien de una vez que me busque Sofonías 3:4. Les doy tiempo para que encuentren Sofonías porque son de esos que nunca buscamos, ¿verdad? Y a veces es difícil hallar. Jueces 9:4 y Sofonías 3:4. ¿Quién no lee? A ver, Jueces 9:4, ¿dices, Caleb? Sí, Jueces 9:4. Ok, dice, dice aquí, ay Dios, y le dieron 70 ciclos de plata, del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Ok, por ahí nos vamos a meter en esta historia. Nada más quiero hacer referencia a donde habla de unos hombres que eran, decía Norma, algo y vagabundos, ¿qué decía? Y le dieron 70 a Betel, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que Y le vagabundos. siguieron. Ok, cuando traduce estas palabras, está usando la misma raíz que usó para describir a Rubén. Y aquí el significado literal quiere decir, o sea, la gente ociosa, la gente así, como decimos, es un vago, se caracteriza por ser indisciplinado, ¿no? Porque no le gusta pues las reglas, no le gusta como que verse pues regido por algo, ¿no? Una persona indisciplinada, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Nos podemos imaginar a Rubén como una persona así, una persona indisciplinada, que nos va a ayudar a leer Sofonías 3:4. Si quieres te ayudo. Sofonías 3:4 ¿Sí? dice, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Ok. Por aquí también, cuando habla de estas personas que dice que son livianos, no quiere decir que eran así como muy delgados, ¿no? O ligerito, ¿no? Cuando dice levianos, también está usando la misma raíz de esta palabra, que quiere decir como es una persona que es grosera, cuando en su trato con las personas como que no le importa, ¿no? Por eso dice liviano, como que
es muy despreocupado, pero esa despreocupación lo hace ser grosero, ¿no? Insolente. Entonces, estas dos palabras, indisciplinado, insolente, tienen que ver, ¿no?, con la descripción también de Rubén. Entonces, pues al pobre de Rubén ya le tundieron, ¿no? Primero le dijeron, ¿sabes qué? Eres el primero. Eres el heredero. Eres mi fuerza, mi mano derecha, pero ya no lo vas a hacer más, ¿sí? O sea, en el futuro, tus descendientes ya no van a ser, pues, importantes. Por eso, ¿no? Porque se espera de un líder, como era el primogénito, alguien que sepa dominarse, ¿no? Que pueda controlar ciertas situaciones, y como Rubén no podía controlarse a sí mismo, como era incontrolable, inestable, pues él no podía responsabilidad. No sé a cuántos de nosotros nos han dado cierta responsabilidad y, y nos la han quitado, pues, por responsables, por ejemplo, ¿no? A lo mejor nos han dado un puesto ahí en el trabajo y de repente el jefe te dice, ¿sabes qué? Vas para abajo o nos corren porque no cumplimos, ¿no?, con las expectativas de esa persona, porque fallamos. Y algo así le pasó a Rubén. No, no debió haber sido fácil escuchar las palabras de su padre, porque denigrante, ¿no? O sea, que un primogénito ya no fuera el primogénito, eso no pasaba, ¿no? Entonces, yo creo que Rubén ahí se sintió mal, pero la historia continúa, ¿sí? Digamos, esa debilidad de carácter que mostraba Rubén, eh, en cierta forma, mm, hubo otra cosa, ¿no?, que, que, que hizo que Jacob le quitara inspirado por Dios, le quitara esta responsabilidad. Vamos a seguir leyendo en Génesis 49, la segunda parte del versículo 4. Génesis 49, 4. Se las voy a leer, dice. Bueno, me dice, eres impetuoso con las aguas, no serás el principal. ¿Qué? Dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí le está recordando un hecho que había pasado hace ya algunos años, ¿no? Le dice, esa debilidad de carácter, o sea, como eres incontrolable, inestable, pues, eres como agua hirviendo, te llevó a hacer algo, dice que te envileció, o sea, quiere decir que algo que lo degradó, que lo hizo perder valor, ¿no? Que lo hizo despreciable. Y esa historia, esa pequeña historia, la encontramos, vamos a buscar en Génesis 35. Le voy a pedir a alguien que nos lea Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos... Esa historia por ahí aparece en un solo versículo, ¿no? Que si no ponemos atención a lo mejor ni nos damos cuenta de lo que pasó aquí. Dice que Rubén, este hijo mayor de Jacob, dice que tuvo relaciones, ¿no?, con una de las concubinas de su padre. Y esto, pues, se ve
hasta hoy se ve mal, ¿no? O sea, era ahora sí como decimos aquí, pues, como que le bajó, ¿no? Una de sus esposas a su papá. Este tipo de actos, por ejemplo, en la ley del pueblo mm, hebreo, en tiempos de Moisés, lo que es el incesto, o sea, el tener relaciones con una persona de su familia, era, era algo muy, muy grave, ¿no? Que incluso se podía castigar con la muerte. Entonces, para que nos demos cuenta de lo que pasó, ¿no? Incluso no solamente era un acto penado por el pueblo de Dios, sino que los mismos, los paganos, los gentiles, veían muy mal esto. Si ustedes recuerdan, este, mm, cuando Abraham miente, ¿no? Acerca de que Sara era su esposa, y por ahí el faraón lo regañó, ¿no? O sea, los egipcios sabían, por ejemplo, que el adulterio era algo malo, era algo penado. Más cuando se trataba, por ejemplo, del adulterio, una persona, ¿no? Cercana a ti, lo que es llamado el incesto, ¿no? Entonces, Rubén, pues se metió, ¿no? Con una de las mujeres de su padre. Y si nosotros leemos ahorita ahí, como que el autor no le pone mucho énfasis a esta historia, porque incluso como que ahí en el mismo versículo ya le corta, ¿no? Nomás menciona el hecho y ya, ¿no? Como que no pasó nada. Dice que Jacob se dio cuenta de esto, o sea, no fue algo oculto, sino que Jacob se dio cuenta y me imagino que los demás miembros de su familia también, ¿sí? Porque digamos, pues no eran demasiados, ¿no? O sea, era una familia pues grande, pero era como un pequeño pueblo, ¿no? Entonces me imagino que pues todos se dieron cuenta de lo que había pasado, y dice que Jacob pues parece que no hizo nada, ¿no? O sea, parece que no fue Rubén castigado, pero sin duda esto fue un golpe muy duro para su padre, ¿no? Eh, en los versículos anteriores menciona que acaba de morir esta Raquel, ¿verdad? Su esposa, a la que él tanto quería. Y luego Rubén hace esto, ¿no? O sea, como no le bastó que su padre estaba muy dolido por la muerte de Raquel, y a él no le importó, ¿no? Lastimar a su padre, y le digo, Jacob parece que no hizo nada, ¿no? Parece que pues él como que se resignó a esta situación. La Biblia no dice nada acerca de eso. Sin embargo, años después podemos ver las consecuencias de este acto, ¿no? O sea, cuando Rubén debió haber sido el principal, el heredero de todo, el líder, Dios de Jacob su padre, le está quitando ese privilegio, ¿sí? Y le dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué hiciste eso, no? Porque te metiste con una de las mujeres de tu padre. Entonces, por ahí, pues yo creo que Rubén se sintió Superman, ¿no? Porque se le estaba pues recordando ese error, ¿no? Que había cometido y que parecía que pero algunas de las versiones acerca de este versículo, dice, bueno, se las voy a leer.
echarles ahí limpias. Dice, dice, bueno, dice, inestable como el agua, no se hace el principal, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia a mi lecho, se subió, dice, o sea, trajiste desgracia. Yo creo que fue un problema grave, ¿no? A veces, como está en un versículo así muy corto y ya parece que no pasó nada, a veces lo podemos pasar por alto también nosotros, pero dice esta traducción, trajiste desgracia, o sea, fue algo muy grave, ¿no? Para, para esta familia lo que pasó aquí. Y bueno, les decía, pues Rubén, parecía que la vida de Rubén no, pues no era digna, ¿no? De la responsabilidad que una vez se le dio. Ya que, o sea, por como él era, por lo que le dice Jacob, parece que no fue un acto aislado, ¿no? O sea, no fue como que algo que pasó y ya, sino que la vida de Rubén era caracterizada por esto, ¿no? Por ser incontrolable, por ser inestable, por ser como agua hirviendo, ¿no? O sea, alguien que sus emociones, que sus instintos lo dominaban, lo controlaban. Vamos a leer en Proverbios 25-28. Le voy a pedir a alguien que nos lea Proverbios 25-28. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gracias. Dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿no? Aquí haciendo referencia, por ejemplo, a los caballos, ¿no? Un caballo, pues sin rienda, pues no se puede controlar, ¿no? A menos que usted sea muy, muy experto, ¿no? Pero, o sea, en general, los caballos tienen rienda para ser dirigidos, ¿verdad? Entonces, dice que las personas o sea, cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, las personas que no se pueden controlar, son como una ciudad derribada, una ciudad destruida, una ciudad sin muros, o sea, es vulnerable, ¿no? O sea, en este tiempo, hablar de una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable, ¿no? Que podía ser presa de cualquier ataque, ¿no? O sea, una ciudad derribada, pues algo que ya no tenía valor, ¿no? Algo que destruido, pues no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, con estas cosas hace esa comparación, ¿no? Dios, cómo somos las personas que no nos podemos controlar, ¿no? En cualquier área de nuestra vida, ¿no? La Biblia habla, los proverbios hablan mucho acerca de la ira, ¿no? Como un sentimiento, pero no solamente la ira es un sentimiento que debemos controlar, ¿no? Todos los sentimientos, nuestras emociones deberíamos controlarlos, incluso el gozo, ¿no? Cuando el gozo se desborda, o sea, cuando no lo controlamos, también pasan desgracias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay festejos, ¿no? Cuando las personas están muy felices, a veces esos sentimientos se desbordan y causan desastres, ¿no? Hay otro texto, que de hecho fue el que leímos al principio, la lectura bíblica. Cuando nosotros admiramos a ciertas personas, y generalmente en la historia, en las sociedades,
los conquistadores son admirados, ¿no? Por ahí estaba leyendo un artículo acerca de los mayores conquistadores de la historia de este mundo, ¿no? Generalmente son guerreros, ¿no? Porque conquistan otras tierras, conquistan ciudades, y hablan, por ejemplo, bueno, hablaban de varios, pero destacaban a la persona de Alejandro Magno como el mayor conquistador de la historia, ¿sí? Por precisamente como la Biblia lo describe, ¿no? Por cómo en tan poco tiempo él conquistó el mayor territorio, ¿no? Para ese entonces, o sea, la extensión de terreno, de ciudades que él conquistó en tan poco tiempo, pues fue impresionante, ¿no? Eh, ¿Qué se necesita para ser un conquistador? Pues bueno, se necesita mucho valor, ¿no? Una persona miedosa pues no va a conquistar nada en su vida, ¿no? Se necesita valor, se necesita paciencia, ¿sí? Porque este tipo de personajes no conquistaban, por ejemplo, una ciudad en un día, ¿verdad? Había, por ejemplo, largos asedios a ciudades, ¿no? Largos sitios que incluso llevaban años, ¿no? O sea, un ejército puede estar años, y la Biblia lo describe, ¿no? Años rodeando una ciudad para conquistarla. Entonces necesita paciencia, valor, necesita mucha inteligencia, ¿no? Porque aquí jugaba una parte importante las estrategias, ¿no? Las estrategias de cómo vencer, cómo conquistar al enemigo, ¿no? Cómo conquistar nuevas tierras, incluso no siempre por la fuerza, ¿no? Precisamente ahí era donde entraba la inteligencia. A veces utilizaban otros medios para conquistar a algunos pueblos sin utilizar la violencia. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Vamos a pedirle a alguien que nos lo lea también. Otra vez yo, a ver, Caleb, Sí, sí, dice está bien. 16:33, ¿verdad? 32. Ay, perdón. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Les decía, sin duda que admiramos a todos estos grandes conquistadores, ¿no? Incluso personajes de la Biblia fueron conquistadores, ¿no? Mismo rey David fue un hombre conquistador, ¿no? Que conquistó, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén tan famosa, él la conquistó, ¿verdad? No era de él, ¿verdad? Él la conquistó precisamente con mucha inteligencia, ¿no? Mucho valor. Pero la Biblia dice, aquí Salomón dice en Proverbios, que hay algo que es de más valor que, que todo eso que se necesita para ser un conquistador de una ciudad. Dice que el espíritu es mejor, ¿no? Que el hombre que conquista una ciudad, ¿sí? No quiere decir que los atributos de un conquistador no valgan, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia, el valor, la paciencia. Pero dice Dios que dominarse a sí mismo es una tarea más grande, más difícil y de más valor que conquistar una ciudad. Porque también para dominarse a sí mismo, para dominar el espíritu, se necesita paciencia, ¿sí? Se necesita valor, ¿no? Se necesita valor, se necesita inteligencia para actuar. Y que es una tarea grandísima, el dominarse a sí mismo, ¿no? Algo que Rubén parece que nunca aprendió a dominarse, a controlarse. Y precisamente vamos a hacer un contraste para ir terminando con uno de sus hermanos, ¿no? Con José.
nosotros conocemos la historia de José, no vamos a entrar en muchos detalles, pero, por ejemplo, en un área similar, ¿no?, a la que Rubén falló al tener relaciones con la esposa de su padre, nosotros conocemos la historia de José, cómo él se rehusó, ¿no?, a tener relaciones con la esposa de su patrón, ¿no? En la misma área eras de actuar. Y no quiere decir que José era perfecto o que José, este, mm, pues tuviera algo así como extraordinario dentro de él, sino que José se ponía en las manos de Dios, ¿no?, para controlar sus, sus impulsos, sus emociones, porque sin duda si el enemigo le puso esta tentación, quiere decir que era en algo en que el enemigo, o sea, sin duda que quizás era una de sus debilidades, ¿no? Sin embargo, él se pudo controlar, ¿no?, con la ayuda de Dios. Él pudo dominar esas emociones de ese instante y él salió victorioso, ¿no? En este sentido, por ejemplo, también cuando se encuentra con sus hermanos, recuerdan, para cualquier persona hubiera sido fácil vengarse de ellos, ¿no? El sufrimiento que le causaron, ahora los tenía en sus manos, ¿no? ¿Cuántas de las veces nosotros, cuando alguien nos hace mal y de pronto la vida o Dios los pone en nuestras manos, ¿no?, ¿cómo actuamos nosotros, no? Actuamos como Rubén, o sea, nos dejamos llevar por quizás un sentimiento de venganza, de rencor, o actuamos como José, ¿no?, o sea, dominando quizás ese coraje, ¿no?, ese dolor que nos causaron, y perdonándolos, ¿no?, como lo hizo José con sus hermanos, o sea, yendo más allá, ¿no?, más allá de sus sentimientos, quizás él los vio o le removió todo eso, ¿no?, que él había pasado. Sin embargo, él fue más allá, les digo, y pensó en Dios, ¿no?, en que quizás Dios había permitido todo eso para conservar a su pueblo, ¿no? Entonces, les digo, hacemos un contraste, ¿no?, entre una persona que era incontrolable, que era indisciplinada, que era como el mar, ¿no?, o sea, violento, y una persona que quizás también era así, ¿sí? Pero que con la ayuda de Dios podía controlar sus sentimientos, sus instintos. Y, y precisamente, si seguimos leyendo cómo Jacob habla a cada uno de esos hijos, de que en cierta forma José iba a sustituir a Rubén como primogénito, ¿sí? Por ahí también se incluye, por ejemplo, a Judá y a José como las personas o los descendientes que iban a sustituir la primogenitura de Rubén, ¿no? José también había demostrado que él podía conducir a, a su pueblo como primogénito, eh, porque él, o sea, a la posición donde Dios lo llevó, no fue como que por arte de magia, ¿no? Él llevó un proceso, empezó siendo un esclavo, incluso siendo un convicto, ¿sí? Hasta llegar a ser la segunda persona más importante en el reino de Egipto, ¿no? Y, y lo que se esperaba, por ejemplo, de un primogénito, de ese liderazgo, pues los buenos líderes hacen, ¿no?
O sea, empezando desde abajo, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, generalmente los buenos líderes conocen cada departamento, ¿no? Empiezan desde abajo hasta llegar a la cima, ¿no? Entonces ellos pueden, al haber pasado todo ese proceso, pueden comprender bien a toda la empresa, ¿no? Todos los empleados, todos los niveles y son buenos líderes, ¿no? Generalmente cuando nos saltamos pasos, eh, somos malos líderes, ¿no? En donde sea, en la escuela, en el trabajo, en la familia, porque no sabemos comprender a miembros de una familia o de una empresa, ¿no? Y José había demostrado eso, ¿no? Había demostrado esa capacidad, por ejemplo, también de ser un administrador, ¿sí? O sea, un primogénito debía ser un muy buen administrador, ¿no? Si no llevaba la ruina a la familia. Y José había demostrado en su trabajo en Egipto como él, desde que fue, por ejemplo, siervo de Potifar, como administraba, llevaba la casa y todo iba bien, ¿no? Todo era una bendición. Y cuando fue llevado a niveles más grandes, como él administró, por ejemplo, los alimentos en los tiempos de hambruna, entonces él tenía ciertas cualidades que lo capacitaban como líder, como primogénito, ¿no? de su familia. Entonces, por ahí vemos cómo Dios, en cierta forma, premia de manera natural a las personas que se controlan, ¿no? A las personas que pueden controlar sus emociones, que no actúan de acuerdo, digamos, no solamente a su estado de ánimo, ¿no? Nosotros somos muy así. Si nosotros vamos a tomar una decisión y estamos enojados, actuamos no como conviene, sino de acuerdo a cómo estoy yo ahorita, ¿no? Si estoy enojado, actúo de cierta manera. Si estoy triste, actúo de otra. Si estoy muy alegre, pero eso no debiera pasar, ¿no? O sea, deberíamos de actuar, no importando tanto nuestras emociones, sino lo que conviene realmente, ¿no? Lo que nos conviene a nosotros mismos. Eh, y bueno, les decía José, pues como que se quedó en cierta forma con ese lugar, ¿no? De ser el heredero de todos los bienes, ¿no? de Jacob. Y bueno, esta fue eh, hasta cierta forma triste, ¿sí? Y también de sus descendientes, porque esta profecía no solamente tenía que ver con Rubén, sino con sus descendientes, ¿no? Con la tribu de Rubén. Y parece ser, si nosotros buscamos en las escrituras, que en la familia de Rubén nunca fue una tribu influyente, ¿no? De hecho, como tribu se habla poco de ellos. ¿Sí? O sea, no, por ejemplo, como Leví, incluso otros, Benjamín, se escuchan un poquito más, pero de hecho de la tribu de Rubén no se habla mucho, la verdad, ¿sí? O sea, perdió ese papel principal, ¿no? Incluso no hay así como personajes destacados de esta tribu, ¿ah? Como los hay de otros, ¿no? O sea, que por ejemplo, que Saúl era de la tribu de Benjamín, que David de Judá, ¿sí? No, o sea, parece que nadie, porque obviamente no todos, no podemos generalizar, pero imagino que esta tribu tiene esta característica, ¿no? Las mismas características de Rubén, las tenía esa tribu, o sea, eran personas, un poco indisciplinadas, inestables, que se dejaban enviar con sus emociones y nunca prosperaron realmente como Dios hubiera querido, ¿no? Nosotros somos como Rubén, ¿no? Ahorita que está Rubén,
¿quién se identifica con Rubén? ¿Sí? ¿Quién se siente así inestable, ¿no? Inestable, o sea, que las personas a lo mejor no pueden confiar en él porque es una persona inestable. ¿Quién se siente así que no se puede controlar, ¿verdad? Que ya cuando acuerda ya tomó una mala decisión porque se dejó llevar por sus emociones. ¿Quién a lo mejor ya se metió en un problemón, ¿verdad? Por haber dicho algo, porque es que estaba muy, se arrepintió, pero que ya se metió en un problema, ¿no? O quién lastimó a alguien, ¿no? Como Rubén lastimó a su padre, porque pues en ese momento no se pudo controlar, no pudo controlar sus deseos. Yo creo que todos, en alguna etapa de nuestra vida o en algún momento hemos sido como Rubén, ¿no? Quizás hay personas que ya son así, digamos, su ADN y como fueron creados, así como incontrolables, ¿no? Pero yo creo que todos, en alguna, hasta el más tranquilo ha llegado a ser así, ¿no? Y aunque haya sido tranquilo toda su vida, y aunque haya dominado sus emociones y sus pasiones toda su vida, con una vez que la riegues, puede ser la última, ¿no? Entonces, yo creo que este tema aplica para todos, ¿no? No solamente para las personas con naturaleza son así. Eh, ahorita leímos una versión que decía que Rubén era como el mar que no se puede controlar, y es que la verdad nadie puede controlar el mar, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que hay una persona que puede controlar el mar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo aquellos, o sea, sus discípulos estaban por ahí en una tempestad y Jesús, con su sola palabra, hizo que el viento y el mar le obedecieran, ¿no? Que el viento y el mar se calmaran. Entonces quiere decir que aunque el mar es incontrolable, como suelen ser los sentimientos, las emociones, para el ser humano, hay alguien que puede, con esa persona es Jesús, ¿no? Incluso también hablamos de que el agua es inestable, o sea, no podemos estar firmes, ¿no? En el agua. O recuerdan ustedes que, por ejemplo, Pedro caminó sobre el agua, ¿sí? O sea, Jesús puede hacer que nosotros también eh, estemos estables, ¿no? Incluso sobre el agua, ¿no? Es agua que son las emociones. Puede dominarla, él puede controlarla y él puede hacer incluso que sea algo estable, ¿no? Aunque nuestra vida haya sido a lo mejor complicada, que tengamos por ahí traumas de la infancia, Dios puede dominar todo eso. Para concluir, les voy a pedir que me ayuden a leer en 2 de Timoteo. No. El versículo 7 se los voy a leer, ¿sí? 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahorita hablamos del valor que se necesita para conquistar una ciudad, ¿sí? Y dice Dios, amor, ¿sí? Que Él nos ha dado, o sea, no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él nos ha dado un espíritu de valentía, de valor, ¿sí? Pero no para
para conquistar una ciudad, ¿no? Él nos ha dado ese valor, ese poder y el amor, también para dominarnos a nosotros mismos. Dice el dominio propio, ¿no? Que no es otra cosa más que, o sea, la temperancia, o sea, el ser equilibrados, el controlarnos. También mismo Pablo menciona que el dominio propio es un fruto del Espíritu. O sea, no es algo que naturalmente nosotros tengamos, ¿no? Aunque hay personas que a lo mejor tienden más a ser equilibrados, la verdad es que solo Dios, solo el Espíritu Santo puede hacer que seamos equilibrados así en plenitud, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por ese torrente de emociones, ¿no? Que a veces tenemos. Solo Jesús puede y su Espíritu pueden hacerlo, ¿no? Así que, pues hoy estamos comenzando un año, ¿no? Nuestro primer sábado del año. Y sin duda que a lo mejor muchos tenemos propósitos, pero sin duda que yo creo que el mejor propósito que podemos hacer es mejorar nuestro carácter, ¿no? Más allá de obtener ciertas cosas, hacer es mejorar nuestro carácter, ¿no? Y ojalá que si nosotros nos hemos sentido así como Rubén, ¿verdad? Incontrolables, ¿no? Como agua hirviendo, podamos poner nuestra vida en las manos de Jesús. Sabemos que Él puede controlar el mar, ¿no? Y darle la rienda de nuestra vida. Que Dios nos bendiga.